Partes de un bonsái, ramificación. ¿Cómo son las ramas de un bonsái? Ya te lo expliqué en el video anterior y sigo explicándotelo acá. Ven para que vea cómo es. Vamos a suponer que tenemos un arbolito como este que ya tiene su buena ramificación, pero que está muy delgado para su altura, pero tiene todas las ramas. ¿Será que yo puedo construir el arbolito hasta el ápice? No, señores. Este arbolito hay que cortarlo por lo menos aquí o tal vez aquí, pero hay que cortarlo. Y para no ser tan drástico, vamos a cortarlo entonces aquí. ¿Por qué lo corto aquí? Porque si yo dejo todo este ramerío de arriba, estas ramas de aquí de arriba son las que más tiran savia, porque la planta está canalizando su energía o sus hormonas de auxina hacia arriba y esto está creciendo y van a engordar más estas ramas de arriba que las de abajo. Entonces por eso yo voy a podar aquí. Una vez que yo pode aquí, esta rama, el arbolito también va a empezar a engordar. Pero estas ramas también van a engordar. Una vez que ya hayan engordado, entonces yo dejo seguir creciendo. Un detalle muy importante. Si yo corté aquí, siempre debo cortar por encima de una ramita. Y esta ramita me la llevo hacia la vertical. Y por aquí voy a continuar el árbol. Entonces, corté, direccioné hacia arriba y esa ramita nueva me va a dar la continuidad del tronco y por allí yo voy a tener nueva ramificación, pero ya estas están ganando terreno porque están avanzando y así yo voy a tener un árbol que voy a tener las primeras ramas más gruesas que las de arriba. Aquí te presento otro caso. Este es un arbolito de esos que crecen muy rápido, que el tronco engrosa rápido y se forman unos troncos bastante potentes en poco tiempo. Desde el principio yo estoy dejando estas ramas y el árbol me va creciendo y me va engordando y estas ramas también van engordando a la par con el tronco. Entonces pasa el tiempo y el tronco sigue engordando y la rama también sigue engordando. Estoy refiriendo a un árbol muy pequeño con una planta de crecimiento muy rápido. Fíjense cómo estas ramas ya se van haciendo demasiado gordas. Claro, yo puedo dejar que esto me crezca más hacia los lados, pero no puedo dejar crecer mucho porque es un árbol muy bajito. Pueden observar, tengo las ramas demasiado gruesas y así no me sirve el árbol. Sería más natural, vamos a suponer que este tronco es el mismo tronco. Cuando las ramitas fueron naciendo por aquí, yo las dejé crecer un poco para que el árbol se me desarrollara y luego las corté. Luego el árbol siguió creciendo, me nacieron nuevas ramas y yo las corté. Solamente estuve construyendo una línea de tronco y un nevari. Entonces pasaron los años y el árbol me llegó ya a ese porte. Es entonces cuando yo voy a dejar crecer estas ramas. Observen ahora cómo estas ramas son más naturales que esta, porque estas ramas están más delgadas. Esta rama debe ser 1/3 del grosor del tronco. Esta rama prácticamente es el mismo grueso del tronco y no se ve natural. Tengo un árbol que tiene esta punta muerto y esto es el árbol vivo. Este ápice nunca puede estar a la misma altura de este. O está más alto el muerto, como este caso, y más bajito el vivo, o viceversa, pero nunca los dos a la misma altura. Resulta que en los árboles que no son tipo pino, yo puedo tener 2 o más ápices vivos. Vamos a suponer entonces que esta rama es esto está vivo y tengo por aquí. Entonces yo aquí tengo un ápice y aquí tengo otro ápice y vamos a suponer que el árbol por aquí me está dando una rama importante. Tenemos entonces un árbol con un ápice principal que están al centro, en la parte más alta. Tengo otro ápice por aquí y tengo otro ápice por este lado. Esto no se puede hacer en los árboles tipo pino, se puede hacer en nuestros árboles tropicales que crecen de otra manera y que no tienen un tronco continuo, sino que desde algún momento empiezan a ramificar y pueden tener más de 1, 2, 3 y más ápices. Ramas defectuosas. Esto no debe ir porque es una conicidad invertida. Observen cómo este tramo está más grueso que acá. Eso es un error, igual que en el tronco. Si el tronco tiene una protuberancia por aquí más gruesa que la de abajo, es conicidad invertida y eso no va. No deben haber ramas que nazcan hacia afuera como deben nacer las ramas,
pero que luego se regresen. Y menos aún que crucen el tronco. Eso no va. No pueden nacer en la axila de esta otra rama. Eso tampoco va. Tampoco va si la rama me está naciendo opuesta a una ya existente. Esta rama formando cruz, esta con esta, tampoco va. Menos que me nazcan varias ramas que se pudieran llamar radios de bicicleta. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estoy pasando de 1 a 6. Siempre debo pasar es de 1 a 2. Es decir, de este tronco paso a uno que es el mismo tronco y a otra rama para cualquier lado, pero nunca pasar más de 2 ramas en el mismo punto. Solamente la continuidad del tronco y una rama. No pueden haber ramas cruzadas. Tampoco deben haber ramas que nazcan como una Y. Tampoco puede nacer una rama que forme un semicírculo así. O para cualquier lado, pero ese semicírculo no va. Ramas en U es una rama que nació bien, pero se fue y está formando una U con el tronco. ¿Ven la U aquí? Eso tampoco va. Ramas acodadas es una rama que se vino al frente y luego se devuelve y aquí nos está quedando como un codo que apunta hacia adelante. Ramas que crecen directamente hacia arriba, bien sea del tronco o bien sea de otra rama. No deben haber ni crecimiento hacia arriba ni crecimiento hacia abajo. Hay unas que llaman ramas en ovillo. Las ramas en ovillo es cuando hay varias ramas en un mismo lugar y que empiezan a retorcerse entre sí unas con las otras. Estas ramas en ovillo también suceden en las raíces cuando tenemos los ficus, que se le enrollan todas las raíces alrededor o dentro de un matero y se ven súper horribles. Hay una rama que John Naka la llama rama que pincha el ojo. Es una rama que nace directamente hacia el observador. No deben haber ramas que pinchan el ojo, ni raíces tampoco. Dirección de las ramas. Las ramas nacen hacia arriba, luego pueden dar todas las vueltas y las curvaturas que tú quieras y siempre van hacia afuera. Nacen contra el tronco, por eso es que decimos nacen hacia arriba. Nacen hacia el tronco y luego pueden dar todo el movimiento. Estas ramas se direccionan siempre hacia afuera, nunca se regresan y están distribuidas de manera que vista desde arriba ninguna rama está encima de otra. Separación de la rama. La mayor separación está entre la primera rama y la segunda rama. Luego la separación cada vez va siendo menor. Longitud de la rama. La primera rama es la más larga. Luego las demás cada vez son más cortas. No puede ser más de la mitad de lo que mide el árbol. Si este árbol mide 60, la rama más larga no debe pasar de 30 y las demás van disminuyendo en la medida que nos dirigimos al ápice. Ángulo de las ramas. Todo el ángulo debe ser iguales. Pero las ramas, en la medida que ascienden, la rama también se levanta. Por decir, esta es un poquito más caída, esta un poquito más subida, un poco más subida, más subida, más subida. Y en el ápice, pues las ramas se direccionan más hacia la vertical. Las ramas de un bonsái son vivas, siempre con un follaje muy tupido. Si acaso no tuviese un follaje tupido, pero tuviese una ramificación fina, funciona, porque el bonsái es la imitación de un árbol muy viejo y los árboles muy viejos pues ya pueden tener escasa ramificación y un follaje no tan denso. Las ramas de un bonsái pueden ser muertas,